Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Fernando Cardoso Mendoza, perteneciente al grupo número 11 de la asignatura Análisis de Circuitos. Este trabajo lo realizo en compañía del señor Luis Fernando Rivera, para el cual vamos a desarrollar el ejercicio número 4. En el cual tenemos un circuito mixto por mallas, el cual identificamos 5 corrientes. De esas 5 corrientes podemos definir que la número 1 ya está dada por la fuente de corriente, que es igual a 2 amperios. Por lo tanto, los valores prácticos a realizar son las corrientes 2, 3, 4 y 5. Iniciamos con la corriente número 2, la cual por ley de mallas dice que sería igual a la fuente de voltaje, en ese caso negativa, porque la entrada de la corriente gira en torno a las manecillas del reloj. La entrada sería por el polo negativo, menos el valor de la resistencia por la corriente que influye en ella, en este caso es la corriente 2, más la corriente 1, que ya está definida por la fuente de corriente número 1, que es la de 2 amperios, más la resistencia 3, que vale 100 ohmios, igual por la corriente número 2 menos la corriente 3, que es esta acá, la cual ingresa por el lado negativo a la misma resistencia. La corriente 2 ingresa por el lado positivo, la corriente 3 ingresa por el lado negativo. Entonces por eso lo restamos acá y esto lo igualamos a 0. Aplicamos el mismo concepto para cada una de las resistencias, de acuerdo a las corrientes que en ellas influyen. Una vez realizados todos esos procedimientos, podemos identificar cuatro funciones. De esas 4 funciones, normalmente se aplica el método de Kramer para desarrollarlas, para hallar su incógnita. Por lo tanto, una vez tenemos las 4 funciones, aplicamos el método de Kramer. Primero hallamos una delta del sistema, la delta del sistema, la cual nos va a influir en los valores de cada uno de los corrientes a hallar. Entonces, la delta del sistema equivale a esta acá. De aquí empezamos a realizar la delta de la corriente 2, corriente 3, corriente 4, corriente 5. Corriente 1, ¿por qué no? Porque ya tenemos corriente 1 definida. Entonces, teniendo las deltas de las corrientes 2, 3, 4 y 5, aplicamos el método que es delta de la corriente que vamos a hallar, en este caso I2, sobre el delta del sistema, para hallar la corriente de la malla. En este caso, para la corriente de la malla 2, la corriente va a ser negativa, menos 1.8743 amperios. La corriente 3, lo mismo, el delta de la corriente 3 sobre el delta del sistema. Corriente 4, mismo procedimiento. Y aquí tenemos definido ya las corrientes de cada una de las mallas que estamos hallando. Ahora vamos a hallar corriente en cada una de las resistencias. Se dice que la corriente en la resistencia número 6 es igual a la corriente 1 menos la corriente 2. La corriente 1 es de 2 amperios menos la corriente 2 que hallamos por este método nos da menos 1.8743
Esto es igual a 0.1257 amperios. La corriente 3, corriente 2 menos corriente 3. Entonces, corriente 2, que es igual a 1.8743, menos la corriente 3, que es esta que tenemos acá, nos da la corriente en la resistencia número 3. La corriente número 4 es igual a la corriente 3 menos la corriente 4. Corriente 2 es corriente 4 menos corriente 5. Corriente en resistencia número 1 es igual a la corriente de la resistencia 2 menos la corriente de la resistencia 4. Corriente en resistencia número 7 es igual a la corriente en la resistencia número 1 más la corriente de la resistencia 3 más la corriente de la resistencia 6. Corriente número 5, corriente número 5. Ya tenemos aquí definida, ya que en ella no se ejercen tantos variaciones de corriente. Una vez tenemos definida la corriente, por ley de Ohm identificamos los voltajes en cada una de las resistencias. Entonces, voltaje en resistencia número 1 es igual a la corriente por la resistencia, corriente 1 por resistencia. Entonces, la corriente en la resistencia 1 es igual a 0.9912 amperios por el valor de la resistencia 1, que es igual a 5 ohmios. Aplicamos el mismo procedimiento para cada uno de los voltajes en cada resistencia, de acuerdo a la ley de Ohm. La potencia en cada resistencia, la potencia es equivalente a la resistencia por la corriente que pasa por la resistencia al cuadrado, y eso se da en términos de watts. Aplicamos procedimiento para cada una, y esos serían los valores teóricos de nuestro circuito elegido, en este caso el circuito número 4. Ahora vamos a realizar la fase de simulación, la cual tenemos acá. Tenemos el circuito definido por una fuente de corriente y 3 fuentes de voltaje. Tenemos resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4, resistencia 5, resistencia 6 y resistencia 7. Entonces, lo único que hacemos es implementar el circuito en el sistema operativo Proteus, en el programa Proteus versión número 8, para su respectiva simulación. Entonces, en este caso lo único que hacemos es aplicar voltímetros de DC y amperímetros DC para hallar su corriente y voltaje en cada resistencia. Ponemos a correr.